Muy bien, jóvenes, el día de hoy estamos con el aula de quinto año del Colegio Mancio Varona y vamos a realizar el tema de la parte 2 del sistema muscular. Habíamos dicho que la clase pasada que cuando hablamos del sistema muscular hablamos del tejido muscular. Y el tejido muscular básicamente tiene origen mesodérmico, siempre con algunas excepciones, y está formado por tres tipos de tejido. El tejido muscular estriado esquelético, el tejido muscular estriado cardíaco, que forma los músculos del corazón, y el tejido muscular liso, que forma las vísceras, ¿no? Como el estómago, los intestinos, ¿no? Etcétera. Vamos a hablar a continuación con respecto a los componentes del músculo, ¿no? Dentro de los componentes del músculo tenemos proteínas. Las proteínas básicamente ocupan un 20% y tenemos ahí proteínas contráctiles como la actina y la miosina. Recordar que la miosina es la proteína más abundante del músculo. En segundo lugar, la actina es la segunda proteína más abundante del músculo. Y en tercer lugar es la titina. En cuanto a las proteínas estructurales, tenemos a la nebulina, a la miomesina que forma el punto M de la sarcómera y la distrofina. También tenemos proteínas reguladoras, como la famosa calmodulina. Hay que decir que la calmodulina es una proteína reguladora exclusiva del tejido muscular liso. Solamente lo presenta el tejido muscular liso, ¿ya? Y se le considera que es la que fija el calcio en el tejido muscular liso para que se lleve a cabo la contracción muscular. El músculo también tiene agua en un 20%, ahí está. Tiene glucógeno en un 4%. Recuerda que el glucógeno es un polisacario de reserva animal. También tiene ARN, contiene ADN, incluso una proteína que transporta el oxígeno por el músculo, llamado mioglobina. La mioglobina es una proteína que transporta el oxígeno por el músculo. No se olviden. También tiene triglicéridos en un 9%, ahí está. Y también presenta fuente de energía para la contracción muscular. ¿Quién da la energía para la contracción muscular? En este caso sería el ATP y una molécula llamada fosfocreatina. Comúnmente la fosfocreatina lo encontramos en el pescado. Recuerden que el grupo fosfo simplemente va a fosforilar al ATP. Entonces, como fosforila al ADP, automáticamente el adenosín difosfato se convierte en ATP como fuente de energía para la contracción muscular. La creatina se degrada y se convierte en creatinina, que básicamente se libera por la orina. Perdón. Según los estudios, reportan que cuando los niveles de urea y creatinina están elevados, existe una falla renal. El riñón no está trabajando correctamente. Vamos a hablar a continuación con respecto a la fisiología de la contracción muscular. Para saber en qué consiste, cómo trabaja el músculo en la contracción muscular, tenemos que saber en primer lugar la unión neuromuscular. La unión neuromuscular está formada básicamente por una fibra muscular y la neurona motora, que viene trayendo el impulso nervioso. ¿Ya? Sería una fibra muscular y la famosa neurona motora. Entonces, esta neurona motora, miren cómo trae el impulso nervioso y hace obviamente una especie de sinapsis, ¿no? Entre una neurona motora y una fibra muscular para que se dé o se realice o se lleve a cabo la contracción. También tenemos que saber en qué consiste una unidad motora. Una unidad motora es la unión de una neurona motora con muchas fibras musculares. ¿De acuerdo? Anoten por ahí que una neurona motora, una unidad motora es la unión de una neurona motora con muchas fibras musculares. ¿Ya? Noten bien ese pequeño detalle muy importante. Para hablar de la fisiología de la contracción, vamos a empezar en primer lugar con la contracción muscular. Para que se dé la contracción tiene que haber tres componentes importantes. Tiene que haber el impulso nervioso, ahí está. Tiene que haber el calcio y tiene que haber el ATP. Esos tres tienen que ser vitales o pilares para que se dé la contracción muscular. El impulso nervioso viene llegando por la neurona motora, ¿sí? Y ahí está. ¿Sí? Y para que el impulso nervioso pueda pasar directamente al sarcolemma, ¿ya? A nivel de la neurona motora, a nivel de la reacción terminal, se liberan las vesículas sinápticas, bueno, se rompen las vesículas sinápticas que contienen la famosa acetilcolina. La acetilcolina es el principal neurotransmisor, ¿ya? Para que el impulso nervioso llegue al sarcolema, que es la membrana de la fibra muscular. Entonces, a nivel del sarcolema hay unos receptores de acetilcolina, donde se libera la acetilcolina y se, se une con los receptores y prácticamente el impulso puede viajar y puede pasar. ¿Ya? Entonces, no se olviden, como acá lo menciona, la acetilcolina liberada se une a los receptores. Y obviamente el impulso nervioso sigue su camino para llegar ahora a ingresar
a esta invaginación llamado túbulo T. Por ahí llega el impulso nervioso. ¿Ya? Ahora, el resto de acetilcolina que quedó aquí exactamente en este espacio será degradado por una enzima, será degradada por una enzima llamada acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa o también llamado colinesterasa. Una vez que el impulso nervioso ha pasado y ha llegado al túbulo T, se comunica con el retículo sarcoplásmico, donde lo va a estimular para que el retículo sarcoplásmico libere el calcio. Y se da básicamente la liberación del calcio a este medio. ¿Quién capta el calcio? Habíamos dicho, en el tejido muscular estriado, la troponina T, que se encuentra, la troponina C, disculpen, que se encuentra obviamente en los miofilamentos delgados de actina. Esa troponina C capta el calcio y en ese momento los miofilamentos de miosina se unen básicamente a los miofilamentos de actina a través de unos puentes llamados puentes cruzados. Acá lo menciona, el calcio se une a la troponina C y automáticamente los miofilamentos de miosina se unen, ¿no? Las cabecitas para formar los puentes cruzados. Si vemos ahí que se ha formado un puente cruzado. Ahora, pero el tercer componente que es el ATP hace que esto, ¿no? Se unan, ¿no? Se unan, miren, se unen. Y como estaba así, ahora al jalar esto hacia el medio, entonces vemos ahí con los miofilamentos delgados de actina, ya, desplazan a los miofilamentos de miosina. Entonces, repito, eh, los miofilamentos de actina que están en esa zona, al irse en medio, van a jalar, van a desplazar aquí a los miofilamentos gruesos de miosina. Los miofilamentos de actina desplazan a los miofilamentos gruesos de miosina y vemos ahí que se está dando la contracción muscular. ¿Ya? Ahora, recuerden que hay una banda de la sarcómera que desaparece en la contracción muscular llamado la banda o zona H. Entonces, una vez contraído, vamos a ver qué ocurre en la famosa relajación. Para que haya relajación, solamente el retículo sarcoplásmico, miren, va a recaptar el calcio a su propio organelo. Entonces, ingresa el calcio y todo recupera la misma forma original. Y acá lo dice, miren claramente, retículo sarcoplasmático recapta el calcio, ingresando nuevamente el calcio al retículo sarcoplásmico. La actina retorna a su posición, finaliza la contracción y finalmente ocurre la famosa relajación muscular. En cuanto a los tipos de contracción, hay tres tipos. Uno que se llama la contracción isométrica, la palabra iso significa igual, métrica medida. Entonces, hay acortamiento mínimo del músculo, sí, ¿ya? Es decir, conserva casi la misma longitud, pero aumenta su tensión, ¿ya? Si hay gasto de energía, por ejemplo, cuando llevamos libros con el brazo extendido, ¿no? Ahí está. En la contracción isotónica, el músculo se acorta, se hay movimiento, pero la tensión se mantiene constante, ¿ya? Si hay gasto de energía, ahí está. Y la contracción espasmódica es una respuesta rápida y de sacudida a un estímulo. Entonces recuerden que la contracción isométrica, ¿ya? Tiene la misma, se conserva básicamente la misma longitud, la misma medida, pero su tensión permanece, aumenta, su tensión aumenta. En cambio, en la isotónica, el músculo se acorta, pero su tensión se mantiene constante. Esa es la diferencia de los dos, ¿ya? En los periodos de contracción existen los siguientes. Periodo de latencia, que básicamente es el lapso entre la aplicación de un estímulo y el comienzo de la contracción. El periodo de contracción depende de la contractibilidad y el periodo de relajación depende de la elasticidad. En cuanto a los músculos importantes, tenemos el sartorio, que es el músculo más largo del cuerpo. Algunos lo consideran como el músculo del sastre. El músculo del estapedio es el músculo más pequeño del cuerpo humano. Está insertado al estribo, que es el hueso más pequeño del cuerpo humano. El frontal arruga la frente. El superciliar también se le llama prócer, que es el que cierra el entrecejo. El músculo occipital tira el cuero cabelludo hacia atrás. El músculo temporal es el músculo de la sien. El músculo orbicular de los ojos, ahí está, es el músculo del guiño. El músculo orbicular de la boca es el músculo del beso. El cigomático mayor es el músculo de la alegría en un 60%. Músculo triangular de los labios, músculo de la tristeza. Y el diafragma, principal músculo de la inspiración, realiza en un 70%. Es un músculo inspirador. La nuca, el trapecio sirve para escalar y también encontramos el esplenio. Músculo de la prensa abdominal. ¿Para qué sirven los músculos de la prensa abdominal? Para defecar, para orinar, incluso para el parto. Son los siguientes: transverso del abdomen, recto anterior, piramidal, oblicuo mayor externo y oblicuo menor interno. El escroto presenta un músculo
que permite la contracción que se llama cremaster. El escroto presenta un músculo llamado cremaster. Y cuando mencionen en qué consiste la pata de ganso, está formado por tres músculos, el recto interno, sartorio y semitendinoso. ¿De acuerdo? Entonces, la pata de ganso está formada por el recto interno, también llamado grácil, sartorio y semitendinoso. Músculo del muslo, tenemos el tensor de la fascia lata, que sirve para pararse en un solo pie. El iliosoas usual ciliaco, es el que inicia la marcha. El glúteo mayor es el extensor del fémur. Músculo de la lengua, recuerden que son 17 músculos, ahí está. Y el impar es el lingual superior. También tenemos el geniuloso y el esteluloso, que retrae la lengua. El músculo de la pierna tenemos el tibial anterior, están los gemelos, también llamados gastronemios, y el sóleo que tiene forma de suela de zapato. Tanto los gemelos como el sóleo son músculos del salto y la marcha. Vemos ahí los dibujos. Músculo de la cabeza, vemos ahí el músculo depresor de la ceja, el músculo orbicular, mírenme, el músculo orbicular de los ojos, ahí está. Tenemos el músculo cigomático menor, acá vemos el cigomático menor y acá estaría el cigomático mayor. Aquí lo tenemos, el cigomático mayor es un músculo muy importante de la sonrisa. También tenemos el músculo, bueno, el músculo de la alegría, ¿no? El cigomático mayor, y el cigomático y el músculo llamado risorio de Santorini. También tenemos otro músculo llamado músculo bucinador para tocar instrumentos de viento. A nivel del cuello encontramos el músculo más largo del cuello que se llama el esternocleidomastoideo. Acá está el músculo llamado músculo esternocleidomastoideo. Muy bien. En el músculo del tórax encontramos el músculo pectoral mayor, los pectorales mayores. También existe el pectoral menor y también los músculos llamados serratos, que tienen forma de una sierra, por eso lo llaman serratos. Tenemos también el músculo dorsal ancho. Los músculos de la prensa abdominal lo hemos dicho. Tenemos el músculo oblicuo externo, el músculo recto abdominal, el músculo transverso abdominal y el músculo oblicuo interno. En los músculos del miembro superior encontramos el deltoides, que es un músculo abductor, permite separar el miembro superior o levantar el brazo hasta, bueno, levantar el miembro superior hasta los 90 grados. Es abductor hasta los 90 grados, ahí está. Tenemos el músculo bicibraquial, que es el músculo del punche. Tenemos el músculo braquial radial, el músculo flexor radial del carpo, entre otros. Ya a nivel de los músculos del miembro inferior encontramos, miren acá, en la parte posterior encontramos los gemelos, ¿no? Existe un gemelo interno y un gemelo externo. A estos músculos lo llaman los músculos de la gastronecmios. Algunos consideran que los dos gemelos junto con el sóleo forman una estructura llamada tríceps sural. Estos músculos están unidos mediante un tendón llamado tendón de los gemelos o tendón de Aquiles, ¿no? En la parte inferior. Ahí está. ¿Sí? Vemos que algunos músculos también forman parte del muslo, como el músculo bíceps femoral, el músculo semimembranoso, el semitendinoso, etc. Muy bien. Tenemos aquí un hueso reconocido por nosotros llamado la rótula y tenemos acá el ligamento rotuliano. En la parte anterior de la pierna encontramos, por ejemplo, los músculos tibial anterior. Este músculo que vemos aquí es el llamado músculo tibial anterior. ¿De acuerdo? También tenemos músculos, por ejemplo, aquí tenemos el músculo extensor corto del pulgar y en esta porción encontramos el músculo extensor corto de los dedos, que son músculos muy importantes del pie. ¿Ya? Entonces, son músculos muy importantes.